Dicho eso, estamos en Gálatas, ¿verdad? Ya estamos casi cerrando. Estamos en Gálatas 6 y vamos a ver hoy del 6 al 10 y es posible que el próximo mensaje pues sea el último de la carta a los Gálatas. Pero vamos a ver. Mientras tanto, hoy estamos en los versículos de 6 al 10 del capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Interesante, pero mientras estaba preparando esto, recordé algo que se los voy a comentar porque yo creo que ilustra un poquito lo que vamos a hablar hoy. Hace unos meses, en el colegio de mis hijos, ¿verdad? En el curso de Iker específicamente, le pusieron como un proyecto, ¿verdad? Y el proyecto era tener unas semillas ahí de auyama, calabaza, de pumpkin, ¿verdad? Y bueno, como en una bolsita, con servilleta, con agua, ¿verdad? Para que germinara y en efecto germinaron, ¿verdad? Pues estaban las semillas y salieron las raíces y demás. Y bueno, decidimos poner eso en un tarrito, ¿ok? Y cogemos la semillita y la pusimos en un tarrito. Y en el tarrito, pues, lo and behold, como se dice en inglés, pues imagínate tú, empezaron a crecer. Y luego del tarrito se quedaron chiquitos y lo pusimos en otro tarro más grande. Y entonces lo pusimos ahí en el balcón, ¿no? Y le echábamos agua todos los días y la cuidábamos y demás. Y empezaron a crecer estas plantas de auyama. Yo recuerdo que cuando Iker le comentó a la profesora le dijo, porque él me lo contó, la expresión fue: "The vines will take over your house". The vines son como las ramas, ¿verdad? Porque esto no es un árbol con tronco y demás, sino que va creciendo como haciéndose largo. Esos son los vines, ¿verdad? Y the vines will take over your house. O sea, esas ramas se van a apoderar de tu casa. Y yo creo que si no hubiese pasado lo que pasó, lo hubieran hecho. O sea, ya tenían medio balcón dominado, ¿verdad? Se treparon por los muebles del balcón, se cogieron la baranda del balcón estaba ahí. Y de hecho, las mallas de seguridad ya estaban trepadas en las mallas de seguridad también. La idea era que diera una auyama. Porque evidentemente yo le dije a Diana, okay, hay que pensar qué vamos a hacer con esto, porque al final, ¿sabes? No podemos tener un huerto en el balcón de la casa. Entonces, no, vamos a tener una auyama para que Iker vea la auyama y ya de ahí, pues, salimos de la planta. Ok. Salieron flores. Y al ver las flores, ¿qué viene después de las flores? La fruta, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues ya, ahí viene la auyama. Pues, ¿tú sabes qué? No apareció ninguna auyama. Y flor sale y auyama por parte. En diciembre nos fuimos de vacaciones a República Dominicana. Eso es un problema, ¿verdad? Porque hay que echarle agua a la planta. Nos dimos cuenta, de hecho, que había que echarle agua 2 veces al día. ¿Por qué? Porque en una época del año el sol se pone en el balcón, ¿verdad? La tarde entera. Entonces los tarros se calentaban mucho y se secaban. Entonces cuando uno llegaba en la noche, estaba en la tardecita, estaban esas plantas así. Entonces tenía que echarle agua y como que cogían vida de nuevo. Entonces eso todos los días yo decía, mira, que eso no puede ser. Había que estar encima de la planta. Le dimos a una persona que nos ayudara para que le echara agua a la planta. Esta persona, yo no sé si fue una vez al día o 1.5 veces al día en promedio, más o menos, durante el tiempo que estuvimos en Dominicana. El tema es que cuando llegamos, estaban enfermas las plantas. Yo no sabía que se enfermaban, pero se enfermaron. Se enfermaron. No sé si se sintieron tristes de que nos fuimos, yo no sé. Pero estaban enfermas. Y evidentemente llamamos a un doctor de plantas, ¿verdad? Y el doctor de plantas se las llevó, trató de revivirla en un momento, como dijo, como que iba bien. Y bueno, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. No tenemos planta, no tenemos llama. Era obvio lo que iba a pasar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos, yo no sé sembrar absolutamente nada, ¿verdad? Y evidentemente tampoco es que la planta tenía todo a su favor, estaba en un balcón, ¿verdad? En un tarro, así. Una planta que imagino que necesitará tierra y espacio, yo no sé. No tenía el terreno, no tenía el espacio. Nosotros no sabíamos cuándo era que si se le echaba agua, si no se le echaba agua, si el sol, si no el sol. Nosotros no sabíamos nada de eso tampoco. Yo no sabía que se había que echarle abono, yo tampoco, no sabíamos nada de eso. Eso fue como una primera experiencia en agricultura, ¿verdad? Y aprendimos que no sabemos nada de eso. Sembrar no es poner una semilla y esperar que crezca. Hay que echarle agua, hay que cuidarla. Una vez fue una persona y cortó ramas y hojas que estaban de que medio secas. Yo no sabía que eso también se hacía. Hay que podarla, ¿verdad? Hay que echarle abono. Eso no es poner la semilla, echarle agua y ya, no. ¿Y por qué me recuerdo de esta historia y por qué la hago? Porque Pablo aquí usa una metáfora
de la agricultura, de sembrar y cosechar. Y lo vamos a ver en estos versículos. Y menciono esto porque cuando Pablo le comenta esto a la gente de los Gálatas, ¿verdad? Ellos tenían una idea de lo que es eso de agricultura. Cuando decía que hay que sembrar y cosechar, tenían una idea de eso y nosotros probablemente no la tenemos tan clara. Porque no somos una comunidad, una cultura agrícola, ¿verdad? De repente en el interior puede ser que la gente lo entienda más, pero probablemente no todos nosotros entendemos eso. Entonces, con esta pequeña historia yo quiero dejarle claro lo siguiente: sembrar no es poner la semilla y, ¿verdad?, a que tenga su mejor suerte. No, hay que cuidarla, ¿verdad? Hay que atenderla, hay que echarle agua. Si se le echa mucha agua se seca, si se le echa poca agua si se le echa mucha agua se ahoga, si se le echa poca se seca. Eso es un tema, ¿verdad? Entonces Pablo aquí viene diciendo, comparándonos la carne con el espíritu. Pero ahora él continúa esa comparación, pero añade algo: consecuencias. Para Pablo ahora, lo que hacemos tiene consecuencias. Así como en el caso de nosotros, lo que hicimos o no hicimos tuvo consecuencias en la muerte de las difuntas plantas. Para nosotros en nuestra vida, Pablo dice, lo que ustedes hacen también tienen consecuencias. Y con esto yo quiero que vayamos entonces al versículo 6 del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Gálatas. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Y dice así: al que se le enseñe la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú inspiraste a Pablo hace 2000 años a escribir esto, y tú, Señor, nos iluminas a nosotros para leerlo, entenderlo, interpretarlo y poder aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste en la ignorancia, sino que tú quieres, Señor, que nosotros vivamos de una manera específica, para tu gloria, para nuestro bien, y vamos entonces a entrar en ese consejo tuyo, Padre Santo. Y yo te pido que tú seas con nosotros en esta mañana, que tú seas conmigo como predicador, que me anule, Señor, que sea tu Espíritu hablando, y que sea, Señor, tu Espíritu también tomando esas palabras y fijando, Señor, lo que tú quieres en cada una de las mentes y corazones de los que aquí estamos. Cada uno de nosotros, Señor, tiene situaciones diferentes, necesidades diferentes, pero tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, tu sabiduría que es infinita, puede hacer, Señor, una aplicación en el corazón y mente de cada uno, de acuerdo a su circunstancia y el momento específico en el que están viviendo. Yo te pido que tú, Señor, tomes esto y lo hagas una administración especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 6 empieza diciendo: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. Esto es un mandamiento bastante claro, pero hay mucho que extraer de esto. Esto no es solamente tan simple como se lee. Y podemos empezar ese análisis diciendo, ¿de quién está hablando? Bueno, pues está hablando de todos los cristianos. Entonces, ¿cómo todos los cristianos? Claro que sí, porque tú puedes agrupar a los cristianos en dos: los que enseñan y los que son enseñados. En cualquier momento tú puedes agrupar esos dos. Entonces eso es algo que aplica para todos: los que enseñan y los que son enseñados. ¿Y que hagan qué? Les dice Pablo aquí. Dice compartir, que compartan. Esta palabra aquí es koinoneto, que viene de la palabra koinonía, que significa compartir, ¿verdad? Tenemos el ministerio de oración y koinonía. ¿Y qué hacemos? Compartimos, hablamos de nosotros, nos conocemos más, traemos algo de comida. Entonces, esto no es tanto como un deber, porque lo que dice Pablo es que se comparta, no es algo como contractual, sino que es un compartir que debe salir del corazón, de la buena intención de cada uno de nosotros. Entonces, ¿que compartan qué? Bueno, dice toda buena cosa.
Esto es tanto material como espiritual. Pero el contexto, de hecho, es principalmente material. Entonces dice que compartan toda buena cosa, principalmente material, un compartir que nazca del corazón de aquellos que son enseñados hacia aquellos que les enseñan. Entonces alguien pudiera decir, ahora viene el pastor hablando de que tienen que compartir con él. Bueno, pues sí, siempre y cuando sean mangos yo no tengo ningún problema. Bienvenidos sean. Pero a ver, sí es cierto, eso es lo que dice aquí, eso es lo que yo estoy diciendo, porque mi responsabilidad como pastor es exponer todo el consejo bíblico, ¿verdad? Y la ventaja, de hecho, una de las ventajas de la predicación expositiva precisamente es esa, que yo voy versículo a versículo y no me puedo saltar nada. Y si me lo salto, alguien viene y me pregunta, pastor, ¿y usted por qué se saltó tal versículo? Y no lo mencionó. Entonces es más fácil hacerme rendir cuentas en la predicación si yo tengo una predicación expositiva. Entonces, aunque no nos guste, tenemos que predicar todo el consejo de la palabra. Yo no estoy diciendo que eso no me gusta tampoco. Pero bueno, vamos a verlo. Es evidentemente parte de lo que la palabra dice. Y de hecho, este tema no se habla solamente en Gálatas. También se ve en Romanos 15:27, donde dice, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, le dice Pablo a la iglesia de los romanos, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Primera de Tesalonicenses 5:12, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y les dirigen en el Señor e instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Primera de Timoteo 5:17-18, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. La primera cita es de Deuteronomio 25:4, la segunda es una referencia a Levítico 19:13 y Deuteronomio 24:14, 15, que en esos pasajes, en todos esos pasajes, se prohíbe retener el salario del trabajador. Entonces Pablo lo aplica aquí a aquellos los ancianos que predican y enseñan. Entonces, el hecho de que los ministros deben ser sostenidos por el dar de gracia y por gracia de aquellos, ¿verdad?, a quienes ellos ministran, que son ministrados por ellos, esto es bíblico. Por tanto, es algo, primero, que tenemos que predicarlo porque está aquí, y segundo, que tenemos que hacerlo como iglesia. Así que no podemos obviar, ni ignorar, ni negar, y deberíamos querer hacer para no desobedecer esto que es un mandato bíblico. Ahora, dicho esto, ese no es todo el consejo bíblico tampoco acerca de este tema. En 1 Corintios 9, es un capítulo donde Pablo se refiere a esto, no lo vamos a ver completo por temas de tiempo, pero el versículo 14 dice explícitamente, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Versículo 14, 1 Corintios 9. Pero aquí en este capítulo hay otra parte, está la otra parte del consejo de Dios acerca de este tema también. Versículo 12, la segunda parte del versículo 12. Sin embargo, dice Pablo, nosotros, ellos, Pablo y las personas que andaban con él, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Esto implica que probablemente podía ser un estorbo al Evangelio de Cristo el recibir esto de la iglesia de Corinto. Y entonces él dice, para no causar estorbo al Evangelio, nosotros no usamos este derecho. El versículo 15, de nuevo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Incluso dice, y no escribo esto para que así se haga conmigo. No lo estoy diciendo para que lo hagan conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. ¿Cuál era la gloria? Que estaba predicando el Evangelio de manera gratuita. Así lo dice en el versículo 18. Porque Pablo decía que mi recompensa entonces, que no es material en este caso de parte de ustedes, porque no estoy recibiendo esto de ustedes, ¿cuál es mi recompensa? Que al predicar el Evangelio, versículo 18, pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Esa es su recompensa. Si bien es cierto es un derecho, él no está haciendo uso de ese derecho. Y se gloría de predicarlo gratuitamente. Como que hay algo bueno en eso también.
En la iglesia de Tesalónica, la carta de Pablo a los tesalonicenses 1 y 2, vemos lo mismo. En la primera carta, versículo 2, 9, capítulo 2, versículo 9 dice: porque recuerden, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos día y de noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Les proclamamos el evangelio de Dios. Y segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos noche y día a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Entonces, en 2 ocasiones, por lo menos, Pablo renunció a este derecho. Entonces, resumiendo, es un derecho del que trabaja recibir recompensa por su trabajo. Como vimos en Gálatas hoy, el que es enseñado debe querer compartir con el que le enseña. El que trabaja bien debe ser digno de doble honor, como dice Timoteo, de muy alta estima. Pero también ese derecho puede ser renunciado. Y lamentablemente, esto no es lo que normalmente se ve, o no quiero decir normalmente, pero muchas veces no se ve en las iglesias de hoy día. Porque se ve de todo. Se ve iglesias que abusan de los ministros, manipulándolos con los salarios, manipulándolos con sus pagos. Y le dicen: como tú estás predicando cosas que a mí no me gustan, entonces yo a la iglesia te voy a votar, te voy a cancelar. Hacen una votación, ya tú estás cancelado. Y el pastor que está predicando el consejo bíblico, ¿verdad?, que está confrontando con pecado, ¿verdad?, que está predicando lo que la palabra dice, pues de repente está pensando: ahora yo tengo que mantener mi familia, pero tengo este problema, y lo manipulan con eso. Se ven también iglesias que mantienen a los ministros en mucha necesidad y escasez, porque ellos deben vivir en austeridad. Y esto, evidentemente, tampoco es el mandato bíblico. Pero también vemos ministros que abusan de la iglesia. ¿De qué forma? Porque cobran un salario de la iglesia, pero no dan el esfuerzo que tienen que hacer en la predicación de la palabra, en el pastorear las ovejas, y se aprovechan de esto también. Y vemos también ministros que abusan de la congregación al sacarles dinero, viviendo de manera incluso ostentosa, y se afanan de lo que tienen, que son con recursos de la iglesia, que deberían ser dedicados a la expansión del reino. Y esto no es lo que la Biblia enseña. De hecho, lo que la Biblia enseña tampoco es una sola forma de hacerlo. Hay varias formas de aplicar todo esto, hay varias formas como esto se ve, porque yo conozco pastores que dedican el 100% de su tiempo a la iglesia y no cobran. Y no cobran, ¿sabe por qué? Porque la iglesia no tiene. Y ellos están en increíble necesidad, pero se mantienen predicando 100% de su tiempo a la iglesia como quiera. Y Dios busca la manera de suplirles. Y conozco varios pastores así. Conozco también pastores que reciben un salario de la iglesia y dedican todo su tiempo con su mejor esfuerzo al pastoreo de esa iglesia, como Dios manda. También conozco pastores que no reciben salario de la iglesia, porque Dios les ha provisto por otras vías. Y dedican todo su mejor esfuerzo también en la administración, en la la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que no hay una sola forma de hacerlo, ¿verdad? Porque vemos que si bien es un derecho, si bien debe salir del corazón de compartir de la congregación, el pastor también puede, o el ministro también puede renunciar a este derecho si lo entiende conveniente, si no lo entiende necesario. Porque lo que debe primar es un sentido de sencillez, de humildad, de frugalidad, de parte de todos, y de frugalidad especialmente de los ministros, un sentido de compartir, de dar con liberalidad, de considerar al otro como mejor que yo, un sentido de agradecimiento con quien me da esa predicación, y más si es una predicación sólida, bíblica, jugosa. Me comparte las bendiciones espirituales porque yo no comparto con él las materiales. Un sentido de responsabilidad y de sacrificio y mucho más de confianza en el Señor. Y esto es una forma de llevar nuestras cargas. Recuerden que Pablo venía hablando de que debemos llevar nuestras cargas unos y otros. Y hay iglesias que lo saben, que sus pastores, sus ministros están en escasez y ellos no lo entienden eso, ellos no lo observan, ellos como que no les importa. Y al final, lo que la palabra dice es, si tenemos que llevar las cargas unos de otros, y para Pablo, si éste lo hace bien, debe ser tenido en alta estima, considerarlos con doble honor.
y eso debería salir del corazón de la congregación, no debería ser impuesto. Pero lamentablemente muchos tergiversan esto. Y ya hemos comentado de cómo abusan de la congregación, cómo la congregación abusa de ellos, de una forma o de otra, porque no prima el amor en ningunos. Y para estos, Pablo tiene una advertencia. En el versículo 7, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pablo llama la atención de los lectores, de sus lectores, con fuerza con esto, porque nos dice dos cosas. Primero, una orden, no se dejen engañar, y una afirmación, de Dios nadie se burla. El engaño está a la vuelta de la esquina, eso lo sabemos. Es la principal herramienta de Satanás. Fue lo que pasó en el Edén. Fue lo que quiso hacer con Jesús. Es su principal herramienta. Él es el padre de la mentira. Y el engaño implica una verdad y una mentira que niega esa verdad. Implica algo de este lado que se corresponde con la realidad, que se corresponde con la voluntad y con lo que Dios ha dicho. Y una mentira de este lado que no se corresponde con eso, pero que te hace pensar que sí. Y Pablo lo que viene a decir es, si te dejas engañar, vivirás las consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias. Esa es la verdad que Pablo está diciendo. Y la mentira que nos quiere vender el mundo es que no tendremos consecuencia por eso. Si vemos en Génesis 3, cuando Satanás le pregunta a Eva, la serpiente le pregunta a Eva, ¿de verdad, en verdad Dios dijo? Eso es cuestionando lo que Dios dijo. ¿En verdad Dios dijo eso? ¿De verdad? ¿Tú te lo creíste? ¿Tú estás segura que eso fue lo que Dios dijo? Esta idea es muy elemental. Es muy elemental. Y Pablo toma esta ilustración para dejarnos claro que ese engaño, si nos dejamos caer en él, vamos a tener consecuencias. Toma una ilustración de la agricultura. ¿Para reflejar qué? Para darnos a entender que la relación causa-efecto. Que toda acción tiene una consecuencia. Y esta ilustración de la agricultura tiene varias implicaciones. Y la más simple es, si tú siembras una semilla de cereza, tú no vas a obtener naranjas. Si tú siembras una semilla de fresa, tú no vas a obtener piña. Eso es lo primero. ¿Qué estamos sembrando? Pero también tiene otras implicaciones. Porque como veíamos con nuestra experiencia, ¿verdad?, con las difuntas plantas, sembrar no es solo poner la semilla. También hay que saber cuidarlas. También hay que saber hacerlas crecer. Depende de qué semilla, luego ya uno se ha enterado que depende de qué semilla, cuando tú la vas a sembrar, el hoyo tiene que ser más arriba, más abajo, tiene que echarle mucha agua, poca agua, si es en tal tipo de tierra, si en este otro tipo de tierra. También hay que saber hacerlo, también hay que cuidar esa planta. Si yo quiero sembrar arroz, y yo siembro semillas de arroz, pero durante un tiempo yo no tengo ese terreno enchumbado de agua, yo no voy a tener arroz. Pero si luego de que pase ese tiempo yo no saco esa agua, entonces la planta se me ahoga también, se me seca y se muere también. Entonces no es solo sembrar, sino el cómo hacerlo y cómo hacerlo crecer. Cuando Pablo utiliza esta metáfora, sus lectores entienden esto. Por tanto, nosotros también deberíamos entenderlo. William Perkins dice de esto, de esta idea, de esta metáfora, de esta ilustración. Hay dos tipos de semillas, una buena y una mala. Dos tipos de sembradores, hombres espirituales y hombres carnales. Dos tipos de suelos, la carne y el espíritu. Y dos tipos de cosecha, corrupción y vida. ¿Han oído la idea que dice siembra un pensamiento, cosechas una acción? ¿Verdad? Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas un destino. Y esto es así. De ahí que Pablo diga, de Dios nadie se burla. Dios es que está diciendo, debemos sembrar, andar en el Espíritu. Debemos crucificar la carne. Y Él espera que hagamos eso. Y de ahí la advertencia. Tú vas a cosechar lo que sembraste.
Y ya vimos cuál es el producto de la carne: inmoralidad, impureza, idolatría, celos, envidia, borracheras, orgías y cosas como estas. De nuevo, aquí no hay un punto medio. Si estás creciendo en el espíritu, no estás creciendo en la carne. Pero si no estás creciendo en el espíritu, entonces sí estás creciendo en la carne. Es una de dos. No es las dos en neutro. Si creces en el espíritu, porque estás sembrando en el espíritu, vas a cosechar vida eterna. ¿Y cómo se ve esa vida eterna? Llena de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Así se verá. Y cosas como estas. Y si no creces en el espíritu, entonces, viendo estas cosas en ti, es porque estás sembrando en la carne. Y tu cosecha será corrupción, como dice el versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Para Pablo, entender que esto no es así es burlarse de Dios. La expresión para burlarse de Dios es levantar la nariz. Es como menospreciar lo que se dijo. Como no me importa. Como que eso es ridículo. Pero miren cuáles son las consecuencias. Corrupción o vida eterna. Aquí Pablo no está hablando de poca cosa. Corrupción también es traducido como destrucción en algunas otras traducciones. Entonces, corrupción o destrucción contrapuesto con vida eterna, Pablo está hablando escatológicamente. Pablo está hablando de nuestro destino final. Y alguien pudiera preguntarme acá, vida eterna o destrucción por cosas que hacemos. ¿Cómo así? Pues me están diciendo que yo tengo que hacer estas cosas. Y ahora me van a hablar de vida eterna y de destrucción por cosas que hacemos. No, Pablo no está hablando de una salvación por obras. Pero ya dijimos, si no estás viendo el fruto del Espíritu en ti, es porque estás haciendo obras de la carne. Yo creo que hemos diluido tanto el Evangelio que pareciera, ¿verdad? Como que el Evangelio es decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Y yo levanto la mano un momento en un llamado que me hicieron en la iglesia. Y que ya ese es el Evangelio. Y ya. Pero tenemos que hacernos las preguntas. ¿Se está viendo la obra del Espíritu en ti? ¿Te estás esforzando por formar estos hábitos? ¿Te estás cuidando de no pecar? ¿Estás huyéndole al pecado, poniendo límites, dejando la carne morir, crucificando la carne, dejándola sin oxígeno? Porque si no es así, estás sembrando para tu propia carne y no para el Espíritu. Y fíjense que dice, el que siembra para su propia carne versus el que siembra para el Espíritu. No para su propio espíritu, ni para la carne, no, para su propia carne. Y esto no debe sorprendernos, porque nuestro estado natural es la carne. El Espíritu es quien llega y nos regenera, entra a habitar en nosotros y nos hace una cosa nueva. Pero nosotros, nuestro estado base es nuestra carne, lo que somos nosotros en estado natural, es algo pecaminoso, es algo caído. Y por eso, cuando no sembramos para el Espíritu, que fue el que entró en nosotros a regenerarnos, estamos sembrando entonces para nuestra propia carne. El problema no es lo de afuera. El problema no es la cultura. El problema no es la sociedad. El problema no es nuestra familia. Lo que nos han enseñado. Eso influye. Pero el problema es nuestra carne. El problema está dentro de nosotros, es nuestro corazón. Hablaba con alguien en temas sociales y sin entrar necesariamente en detalle, él decía, bueno, yo tengo esta posición. Y yo decía, bueno, yo en ese caso tenía otra posición. Y dice, sí, pero eso no lo resuelve. Y yo, sí, pero lo tuyo tampoco. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de las dos van a atender el problema principal, que es el pecado que está en el hombre. Entonces, mientras yo entienda que este problema se va a solucionar porque aquí hay otra persona, eso no lo va a solucionar.
porque esa otra persona también tiene pecado en su corazón. Pero esto no es solo lo que lo dice Pablo. Esto lo dice Santiago también. No muchos estaban con nosotros, pero hace un tiempo atrás revisamos la carta a Santiago. Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿No vienen de lo que ustedes tienen dentro? Cuando sembramos para el Espíritu, cosechamos en el Espíritu. Pero cuando cosechamos destrucción y corrupción es porque sembramos para nuestra propia carne. Y Pablo dice, sí, es de ahí de donde vienen los problemas. Santiago, perdón. Y luego en el mismo capítulo 4 de Santiago, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo mismo que dice Pablo en el capítulo 5. Para aquellos que dicen que Pablo y Santiago se contradicen, es lo mismo. Pablo dice en el capítulo 5 que los deseos de la carne se están opuestos a los deseos del Espíritu, son contrarios. Se encuentran de frente. Si gana uno, pierde el otro. Y Santiago viene a decir, si tú eres amigo del mundo, tú eres enemigo de Dios. No puedes ser amigo de los dos al mismo tiempo. Aquí Santiago trae otro elemento que Pablo no tiene, y es el mundo, lo mundano, que conecta perfectamente, siempre apela a lo que tenemos nosotros en nuestra carne. Por eso la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Los deseos de la carne, a los que el mundo apela, son opuestos a los deseos del Espíritu, que buscan a Dios. No podemos ser amigos del mundo y de Dios. No podemos satisfacer los deseos de la carne y del Espíritu. Ser amigo de uno es ser enemigo de otro. Satisfacer a uno es no satisfacer al otro. El mundo conecta con nuestra carne, seduce nuestra carne, hablan el mismo idioma. Mi carne se siente como pez en el agua cuando yo conecto y nos dejamos seducir. O sea, alguien pudiera decir, bueno, pero tampoco es que estamos todos desenfrenados aquí, ¿verdad? Nosotros no estamos de que en borrachera y en orgía. No. Vamos a ver, mira, yo no estoy diciendo eso, pero tampoco podemos olvidarnos de que el pecado primero nace pequeño. Se esconde. ¿Qué le dice Dios a Caín en Génesis 4? El pecado está agachado, mirándote, está escondido, se ve pequeño, se hace chiquito. ¿Por qué? Porque si se te presenta así de grande, pues tú sales corriendo al principio. Sembrar en la carne no es solamente robar, matar, cometer adulterio. No, esos son los pecados grandes, eso lo sabemos. El problema son los pecados pequeños. El problema es cualquier cosa que no sea sembrar en el Espíritu. Porque cualquier cosa que no sea sembrar en el Espíritu es sembrar en la carne. Y digo esa idea porque eso quita el razonamiento de ¿qué tiene eso de malo? Porque el razonamiento de ¿qué tiene eso de malo? Trata de buscar que esto no sea pecado. Que esto no lo podamos clasificar como pecado. Esa es la idea. Si yo no lo puedo clasificar como que pecado, entonces está bien. Y ese no es el razonamiento bíblico. El razonamiento bíblico es, ¿esto es sembrar en el Espíritu o no? Porque si no es sembrar en el Espíritu, aunque yo no lo pueda clasificar claramente como un pecado, es pecado. ¿Se entiende? Decía que muchas veces nos soltamos entonces, porque nuestra carne se siente bien en el mundo, como pez en el agua, yo decía. Y voy a comentar unas cuantas situaciones posibles. Ojalá no me vean como exagerado ni me malinterpreten, pero quiero apelar a ese momento en el que todos hemos pasado, que nos sentimos como sueltos.
Porque la carne eso es lo que quiere y el espíritu no quiere eso. Hasta el punto que están en una guerra que nosotros no podemos hacer lo que queremos hacer. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos ese deseo de la carne, nosotros estamos tratando de aplastarlo y de aplastarlo y de aplastarlo. Y cuando tenemos ese deseo del espíritu, queremos que salga, pero la carne no nos deja y vivimos constantemente en eso. Sin embargo, para hablar del materialismo, para hablar de los ojos puestos en esta vida, cuando nosotros inocentemente estamos conversando y decimos, ¿qué haríamos si nos ganamos 10 millones de dólares? ¿Qué haríamos si nos ganamos 10 millones de dólares? Y empezamos a soñar, ¿verdad? A soñar despiertos. Muchas veces lo que eso saca es nuestro materialismo. Muchas veces lo que eso saca es nuestra falta de confianza en Dios. Muchas veces lo que eso saca es que nosotros estamos increíblemente seducidos por las cosas del mundo. Yo me compraría tal cosa. Yo iría a tal sitio. Cosas materiales. Yo me compraría tal carro. No, claro, yo le doy a la iglesia, ¿sabes? Sí, claro, imagínate. Claro. Pero cuando usted empieza a soñar y como que se suelta, se siente como, puedo decir estas cosas. Usted está soltando la carne. Los hombres, a veces estamos entre hombres nada más, ¿verdad? Y bajo el pretexto de que todos somos hombres, hacemos comentarios, hacemos chistes, nos reímos de cosas, bajo el pretexto que todos somos hombres. Pero realmente lo que estamos es soltando un poquito de presión de ese corazón lujurioso que tenemos. Pero bueno, ¿sabes? Como estamos entre hombres, pero realmente no es eso. Cuando mis amigos no son cristianos, pero son sanos, ellos no son maldadosos. No sé si se dice aquí, pero en dominicano ellos no son maldadosos, no tienen maldad. Yo no me voy a descarriar con ellos. Y yo me siento bien con ellos. De verdad. Estamos enamorados. Ella es creyente, él no es creyente. O al revés. ¿Verdad? No, él es el creyente. Ok, bueno, también vamos a poner ese ejemplo. Él es el creyente. Y ella no es cristiana nacida de nuevo. ¿Verdad? Ella no es cristiana nacida de nuevo, pero ella cree en Dios. Y tenemos los mismos valores. Entonces ahí no va a haber un problema. Algo que se ve mucho entre cristianos maduros, este es un último escenario que voy a poner. Algo que se ve mucho entre cristianos maduros. Nosotros empezamos a hablar de un tema, ¿verdad? Y ese tema trae a colación una persona. Y entonces decimos 3 o 4 cosas de ese tema que tienen que ver con esa persona. Luego decimos 2 o 3 cosas de esa persona que tienen que ver con ese tema. Y luego nos mantenemos diciendo un montón de cosas de esa persona que no tienen que ver ni siquiera con el tema. No. Eso es chisme, ¿ok? Eso está claro que eso es chisme. Y tú dirás, no, pero ¿tú sabes cómo yo me di cuenta de que lo sabemos? Porque cuando llegamos a esa etapa, empezamos a hablar bajito. Estamos solos, pero ya estamos hablando bajito. No, pero tú sabías, no, sí, mira, sí. No, y lo vieron el otro día, pero bajito, no hay más nadie, ¿entiendes? 50 metros a la redonda, pero ya estamos hablando bajito, porque sabemos, lo sabemos. Eso, ¿sabes lo que estamos haciendo? Nosotros queremos decir esto, nosotros queremos decirlo porque el chisme nos gusta, ¿ok? Y la carne lo quiere soltar, pero no nos atrevemos a hacerlo porque sabemos que está mal. Pero entonces encontramos este tema que conectó con fulano y entonces ahora le estamos dando un escape a eso que queremos nosotros. Entonces, sí, eso no es adulterio, es verdad. No estamos robando. Depende de lo que estemos diciendo, no estamos matando. Pero estamos pecando. Estamos sembrando en la carne.
Estamos dando escape, estamos dando rienda suelta a esos deseos que nosotros no podemos darle rienda suelta siempre, pero tenemos esa presión interna y lo hacemos. ¿Y qué dice Pablo? No se dejen engañar. El mundo te vende como que eso no es nada, pero óyeme, vas a cosechar lo que estás sembrando. A Dios no lo vas a burlar. Si siembras en la carne, vas a cosechar corrupción y destrucción. Lo mismo dice Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pablo y Santiago están de acuerdo. Es increíble que tenga que decirlo yo, porque es evidente si están en la palabra. Pero hay gente que entendía que no, pero están de acuerdo. Si siembras en la carne, concibes el pecado, y el pecado que se consuma engendra la muerte. Si siembras en el Espíritu, cosechamos vida eterna. Entonces el versículo 9 nos dice como una implicación de lo que dice este versículo 8. Si sembramos en el Espíritu, cosechamos vida eterna. Por tanto, como esto es así, entonces no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, vuelve y reitera, segaremos. Esto implica que hacer el bien es sembrar en el Espíritu. Así como el agricultor siembra, riega, poda, cuida, ¿verdad? Y luego ciega o cosecha. Así, si sembramos nosotros en el Espíritu y no nos cansamos de hacer el bien, luego vamos a cosechar. Esta exhortación implica, ¿saben qué? Que uno se puede cansar de hacer el bien. Porque si uno no pudiera cansarse de hacer el bien, no tiene sentido que Pablo nos exhorta a que no nos cansemos. Y es verdad. De nuevo, la carne dentro está peleando, batallando en una guerra. El mundo está en contra de eso también. La carne es débil. Y el mundo la quiere seducir constantemente. El pecado no nos deja tranquilos, desde dentro y desde fuera. Por eso Pablo nos exhorta, continúen haciendo el bien. Si no nos cansamos, si perseveramos, si nos mantenemos firmes, sin rendirnos a nuestra carne, vamos a ver el resultado. ¿Cuándo? In due time. A su debido tiempo. Recuerden, esto tiene un sabor escatológico. Y esto es importante saberlo, esto es importante decirlo. Porque en el debido tiempo puede perfectamente implicar en el juicio final. El versículo 8 nos dice qué es lo que vamos a cosechar si sembramos en el Espíritu. Vida eterna. Eso quiere decir que no es ahora. Sabemos entonces que es en el juicio final donde finalmente vamos a estar pasando la eternidad en la presencia de Dios. A partir de ahí, eso lo sabemos. Entonces, cuando Pablo habla de vida eterna, evidentemente no está hablando de aquí en la tierra. Es algo escatológico. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque la palabra no nos promete todas las bondades de Dios, todo lo bueno, todo eso que sí vamos a obtener en la vida eterna. No nos los promete aquí en esta tierra. No nos lo promete aquí en lo terrenal. Lamentablemente muchos predicadores quieren hacernos pensar eso. Quieren hacernos creer que Dios nos promete estas cosas para ahora. Eso de sembrar para cosechar en esta vida, eso no es bíblico. Eso no lo dice la Biblia en ningún sitio. La promesa no es para esta vida. Toman este pasaje y lo amarran de hecho con las bendiciones que Dios le da a Israel en la tierra prometida. Entonces se van al Antiguo Testamento, ¿verdad?
Y hablar de prosperidad y de ensanchar tu territorio y no sé qué, y de todas esas promesas que Dios le da al pueblo de Israel. Conectada con ese pasaje, porque Dios dice en el Nuevo Testamento, siembra y cosecha. Entonces vamos al Antiguo Testamento a ver todas esas bendiciones que Dios le promete a Israel. ¿Tú sabes qué siempre me sorprende? Que van y buscan todas esas bendiciones, pero nunca traen las maldiciones. Solo las bendiciones. Siembra y cosecha. Y no sé qué, y voy a ensanchar tu territorio. Y no sé qué, y no sé cuánto. Y si no, tus mujeres no van a dar a luz, voy a llamar al asirio que venga, y si dan a luz, entonces también le abre el estómago y se lo saca. Todo eso lo dice, pero eso no lo traemos. Eso no lo traemos. Solamente traemos la bendición. ¿Por qué? Porque es una manipulación. Porque no es sostenible. Si queremos traerlo todo, vamos a traerlo todo. Para ser coherentes, porque eso no es ser bíblico tampoco, no podemos traer esa cosa para acá, pero por lo menos para ser coherente. Entonces, eso de sembrar para cosechar en esta vida, eso no es bíblico. No es una manera correcta de interpretación bíblica, en el mejor de los casos. Pero yo creo que en la mayoría de los casos no es un error de interpretación, es una manipulación. Dios no nos promete salud, no nos promete prosperidad, no nos promete que todo nos va a ir bien. Nunca nos promete eso. De hecho, todo lo contrario. Dice, pero pastor, ¿cómo así? No, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo no he prometido nada. Juan 16:33. Juan 16:33. Anótenlo. Si quieren, búsquenlo aquí. Vamos a leerlo juntos. Juan 16:33 dice, en el mundo tienen tribulación. Ya, ahí está. Ya. No hay que darle más vuelta al asunto. No, pero que Dios te va a prometer, pero que la prosperidad, pero que no sé qué, pero que Dios está contigo. Espérate. Pero eso es ahora. Aquí en el mundo. Sí, claro que sí, pero espérate, ¿qué hacemos con Juan 16:33? Pero dice aquí mismo que en el mundo tienen tribulación. En otro pasaje dice, ustedes no van a ser mayores que yo, porque yo soy su maestro, y el discípulo no es mayor que su maestro. Y a mí me mataron. A mí me persiguieron. Entonces, como que nosotros, cristianos del siglo XXI, ¿verdad? Como que vamos mucho mejor que los mismos apóstoles. Como que Dios no quiere más a nosotros que a los mismos apóstoles que estaban con Jesús. Ni hablar de Jesús, bueno, pues Jesús vino a morir, está bien, perfecto, pero ¿y los otros? ¿Y los apóstoles? Los 12, martirizados, excepto Juan, todos. Entonces, ¿dónde es que estuvo el error de ellos? Que Dios no los bendijo. O sea, que Pablo escribió esto y el mismo Pablo no siguió lo que él estaba diciendo. ¿Eso no tiene sentido? Esas bendiciones no son para aquí. Pero honestamente, ¿quién quiere que esas bendiciones sean aquí? Yo prefiero que me guarden todo para allá. Yo prefiero que me guarden todo para allá. Donde la polilla no se lo come. Aflicción en el mundo. Pero eso va a terminar. Porque en Juan 16:33 solamente leímos hasta ahí. En el mundo tienen aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Ah, pastor, mírelo ahí. Entonces él venció al mundo, ¿verdad? Claro, él venció al mundo para poder sacarnos de aquí y llevarnos allá. Él venció al mundo para que la muerte, como no lo pudo retener a él, no nos pueda retener a nosotros. Eso tiene nada que ver con bendiciones terrenales. ¿Tendremos tribulación? Sí. ¿No podemos hacer nada contra el mundo y la tribulación? Nosotros no. Pero tranquilo, confíen, que ya Jesús lo venció, ya yo lo vencí, dice él. El mundo no lo podrá mantener a ustedes para siempre. Se mantendrá, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que yo diga, hasta que yo los llame o hasta que yo vuelva. Y ahí se acabó. Yo vencí, ustedes tranquilos. Por tanto, así que
dice Pablo, entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Confiados en esa promesa, en esa verdad, que sí vamos a segar, sí vamos a cosechar. Confiados en esa promesa, siempre que tengamos oportunidad, vamos a hacer el bien. Hacer el bien ya vimos que es sembrar en el Espíritu. Entonces tú no estás sembrando, ¿verdad?, para luego no obtener nada. Tú estás sembrando para luego obtener esa vida eterna. Vamos a ver, el cristianismo, eso es bueno que se entienda. El cristianismo no es un grupo de hippie, de paz y amor, ¿sabes? Y que todo nos da igual, y que todo está bien, y si no, no, y tal. No. Nosotros reconocemos la realidad caída de este mundo, la reconocemos, la vivimos, nos dolemos con eso. Si no reconociéramos eso, no hubiese necesidad de que se nos diga, lleven las cargas los unos de los otros. Eso reconoce que hay cargas. Si no reconociéramos eso, no se nos exhortaría a no cansarnos de hacer el bien. Sabemos que aquí las cosas no funcionan, sabemos que están mal. Se ve la maldad, se siente, se sufre. Hay injusticia. Lo sabemos, nos dolemos con eso. Pareciera que el malo sale ganando siempre en esta vida. Y nosotros lo vemos y lo reconocemos. Pero sin embargo, estamos llamados a vivir con gozo, haciendo el bien a todos, siempre. Dice, no, pero que ustedes son como locos. No estamos drogados. No es eso. No ignoramos la realidad. No es eso, la enfrentamos de hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que a su debido tiempo vamos a cosechar. Y vamos a cosechar eso que estamos sembrando. A su debido tiempo Dios nos va a reivindicar. A su debido tiempo será justicia. Vamos a obtener esa recompensa por haber sembrado en el Espíritu. Por eso no es ahora. Eso es en la vida eterna. Eso es vivir por fe. Porque si yo hago algo y obtengo mi recompensa aquí ahora, ¿dónde está la fe ahí? Yo lo estoy viendo. Si la fe no es la certeza de aquello que no se ve. Bueno, pues si yo lo hago y lo obtengo y ya lo tengo aquí, ¿eso no es fe? No tiene nada que ver con fe. Eso es vivir por fe. Que no es aquí. Y yo confío en la promesa de Dios de que yo hago esto aquí ahora para obtener allá después. Eso es vivir por fe. Dios nos promete que vamos a cosechar lo que sembremos. Y aunque pareciera que el mundo está en contra de nosotros, aunque pareciera que no podemos con la carne, seguimos haciendo el bien. A todos. Siempre que podamos. Especialmente a los de la familia de la fe. No es que nosotros vamos a cerrar las puertas, ¿verdad? Y ahora vamos solamente a lidiar entre creyentes. No es eso. O peor aún, no solo lidiar con creyentes, sino yo solamente voy a lidiar con la gente de mi iglesia. No es eso. Pero realmente, estas son las personas, mira a su alrededor, estas son las personas con las que vamos a pasar la eternidad. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y es bueno recordarlo. Porque es bueno empezar a vivirlo ahora. ¿Sabe por qué? Porque cuando estemos en gloria, ¿verdad? Ya sin pecado. ¿Ah? Y entonces yo me vea con Israel. Que no es el caso, pero vamos a decir que a mí no me cae muy bien Israel. Que no es el caso, de verdad. Por ahora. Pero vamos a suponer que a mí no me cae muy bien Israel. Y yo lo sobrellevo. Cuando yo y él de hecho hasta se puede haber dado cuenta. Entonces, cuando estemos en la gloria y yo lo vea sin el pecado de él, pero sin mi pecado, yo me voy a dar cuenta que mi problema era mi pecado y no el de él. El problema era yo.
Entonces, no es mejor hacer eso desde ahora que esperar hasta allá. Es mejor hacerlo desde ahora. ¿Por qué? Porque eso es sembrar. Entonces vamos a cosechar algo mejor allá. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Empezar a hacerlo desde ahora. No esperemos a la gloria para que eso pase. No nos cansemos de hacer el bien, especialmente a nuestra familia eterna. A pesar de que el mundo nos seduce, de que nuestra carne está en contra, Dios nos promete que si sembramos en el Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Si hay alguno aquí que todavía piensa que esto es salvación por obras, le voy a explicar de nuevo. Leí un comentario de un comentarista. Obras humanas que complazcan al Espíritu son necesarias para la salvación final. Dice, ¿qué? O sea, si lo dejamos ahí, yo tengo que coger ese libro, de repente no quemarlo, ¿verdad? Pero botarlo por lo menos, ¿verdad? O dejarlo aparte. Pero si tú sigues leyendo, dice lo siguiente. La enseñanza de Pablo en otras partes de esta misma carta incluso justifica la afirmación de que estas obras son consecuencia de la fe y se producen en y por el Espíritu. Estas obras son consecuencias de la fe y se producen en y por el Espíritu, pero obras humanas que complazcan el Espíritu son necesarias para la salvación final. Pero son obras que se producen en y por el Espíritu como consecuencia de la fe. Tú dices, pero ¿y dónde está eso en la Biblia? Santiago lo dice de la siguiente forma: si tu fe no tiene obras, es vana. Ya. Eso es lo que dice Santiago. Pero es lo mismo que dice Pablo aquí. Lo viene diciendo desde el capítulo 5 hasta ahora en el capítulo 6. Si tu fe no tiene obras, es vana. Si tú te dices espiritual, pero no estás viendo el fruto del Espíritu en ti, lo que estás es cosechando para la carne, hermano, no estás bien. Si tu fe no tiene obras, es vana. Pero para que seamos claros, y con eso sí voy cerrando, nada que hagamos por nosotros mismos es para el Espíritu, ni mucho menos en el Espíritu. Nada que hagamos por nosotros mismos es para el Espíritu, ni mucho menos en el Espíritu. Ahora, en efecto, ya está claro, son obras que tenemos que hacer. Tenemos que sembrar para cosechar. Pero ¿sabe por qué Dios nos promete que eso bueno que sembremos lo podemos cosechar en una vida eterna? ¿Saben por qué? Porque hubo uno que sembró en el Espíritu, pero cosechó destrucción. Hubo uno que sembró en el Espíritu y cosechó destrucción. Hubo uno que por sí mismo podía sembrar para el Espíritu y en el Espíritu. Por sí mismo podía hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Él por sí mismo podía hacerlo. Y él cosechó corrupción. Él no se cansó de hacer el bien, nunca. Y él terminó colgado en una cruz maldita. Ese es Cristo. Ese es Jesús, que con su vida, su muerte y su resurrección nos regala la vida eterna, nos regala una nueva vida y nos llena de su Espíritu. Nos hace nacer de nuevo en el Espíritu antes de que hagamos hecho ninguna obra. Antes de que hagamos hecho nada bien, ya nosotros tenemos en Cristo esa vida. Que quede eso claro. Él sembró en el Espíritu y cosechó corrupción. ¿Para qué? Para que yo pueda sembrar en el Espíritu y cosechar vida eterna. Él fue que lo hizo.
Y ahora yo puedo hacer estas obras como evidencia de su obra en mí, como sacrificio, agradecimiento de lo que Él hizo por mí. No nos dejemos engañar. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Eso lo dice Pablo. Y nos exhorta a que no nos cansemos de sembrar, de hacer el bien, de llevar las cargas los unos a otros, de amarnos, de molestarnos. ¿Saben por qué? Porque Él llevó nuestra carga. Porque Él sí se molestó por nosotros. Para darnos eso. Para darnos esa recompensa. Para que nosotros podamos entonces, ya con la recompensa de este lado, poder hacer esas obras. Qué hermoso es eso, ¿eh? Vivamos como la familia eterna que somos. No nos cansemos de hacer el bien. No por nosotros. No nos cansemos, pero no por nosotros, sino porque Él lo hizo en nosotros y por nosotros. Para que entonces ahora nosotros podamos hacerlo entre nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad con la que tu Espíritu inspiró a esos autores, Padre, para dejarnos un camino marcado, para dejarnos, Señor, una guía de cómo hacerlo. Pero más que nada, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque es su sacrificio, es su obra, es su mérito que nos pone delante de ti con su perfección. Para que entonces tu Espíritu pueda venir a morar en nosotros, pueda venir a regenerarnos, para que nosotros ahora podamos hacer esas obras. Padre, pero no nos dejes que el mundo nos engañe. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu. Danos, Señor, esa hambre por tu palabra, para no dejarnos engañar, para mantenernos siempre viéndonos al espejo de tu palabra, para no desviarnos, porque eso que sembremos, Señor, vamos a cosechar. Padre, no nos dejes con la complacencia, no nos dejes asumiendo cosas. Padre, que no vivamos asumiendo, sino que vivamos por fe. Que vivamos, Señor, confiando en tus promesas. De que vamos a sembrar, Señor, y que vamos a cosechar en la vida eterna, contigo, con nuestra familia eterna. Y que por eso, Señor, tenemos que desde ahora empezar a hacer el bien a todos, entre nosotros, a llevar nuestras cargas, a dejarnos molestar, reconociendo, Señor, lo que realmente vale. Y lo que realmente vale no soy yo, lo que realmente vale, Señor, es tu sacrificio. Por tanto, las personas por las que tú moriste. Ayúdanos a tener esa mentalidad, Señor. Pon el amor que tú tuviste por nosotros, ponlo en nosotros para nosotros tenerlo también hacia los demás. Como lo hemos dicho antes, Señor, te rogamos que nuestra iglesia se pueda dar a conocer por ser una iglesia que se ama.
que es una iglesia que entre los hermanos se aman, que cuando vengan otras personas puedan sentir ese amor. En tu misericordia, Señor, danos eso. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.